7:43, conversamos con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Muchas gracias por la invitación. Igual, muchas gracias a usted por aceptarla. Oiga, empiezan este miércoles, pasado mañana, los diálogos tripartitos para la reforma previsional. Ahí la CPC tiene una participación relevante. ¿Qué es lo que sabe usted de lo que va a empezar a pasar en ese ámbito para que después hablemos de lo tributario? Bueno, mira, es una situación que nos propusimos, que es en la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Esto se va a trabajar con una metodología planteada por ello, a sugerencia del Banco Interamericano de Desarrollo, y es una reunión inicial donde va a estar, por supuesto, el presidente de la CUT y todo el equipo, y especialmente la presidenta a cargo, que es Silvia Silva. Ajá. Y voy a estar yo con los equipos, y bueno, va a estar la ministra con su equipo, y esperamos ahí partir con un puntapié inicial. Yo creo que básicamente es muy importante entender que lo primero que tenemos que hacer es un gran esfuerzo por, fijar mínimos comunes o bases o diagnósticos Uh-huh. de cómo esto se puede hacer o resolver. Y posteriormente se inicia ya el trabajo en las regiones, a partir del 3 de mayo en Rancagua, donde se espera que participen aproximadamente unas 100 personas, donde 35 de ellas nos corresponde al sector empresarial, 35 al sector laboral, y el resto, otras 35, entre la academia, la sociedad civil y las personas que quieran participar. Y así se va moviendo esto durante 45 días en todas las regiones del país. Y en todas las regiones va a haber eso, ese tipo de encuentros con aproximadamente 100 personas, digamos. Claro, y eso finalmente, Iván, se transforma en un decálogo de opiniones que se sistematizan y se concluyen. Y esas son opiniones respecto, por supuesto, a la tenencia de los fondos de pensiones, respecto de lo que opina la gente de las futuras cotizaciones. Acuérdate que el objetivo es que Chile pase de una cotización del 10% al 16% en un periodo de tiempo adecuado, que es un tema que también hay que discutir, qué es lo que es la gradualidad adecuada y en cuánto tiempo se puede hacer aquello. Ese Porque número, también, Juan, ese número de 10 a 16 es un número prefijado, por decirlo así, o también podría cambiar si es que el diálogo lo amerita. bueno, yo creo que todo es perfectible, sin embargo es lo que está establecido en el programa de gobierno Uh-huh. y es lo que fue establecido previamente en las discusiones donde se ha tratado de llegar a ciertos intentos. Lo trató de hacer Rodrigo Valdés como ministro de Hacienda, la presidenta Bachelet, y después lo trató de hacer Ignacio Briones en el gobierno del presidente Piñera. No, sí, es Eh, evidente que hay un cierto consenso respecto de eso. Lo que me pregunto es si este diálogo en particular ya incluye ese guarismo, digamos. No, específicamente no. Yo creo que Ya, todo es perfectible, todo es perfecto. discutible, Ya. pero no está en la discusión. Ya, y ahora es bien, tiene una cosa como inusual esto, porque ha habido tanto diálogo, ha habido tanto estudio, ha habido tanta opinión, llevamos tantos años planificando una reforma previsional, que el diagnóstico parece súper claro. Este intento de diálogo más bien parece pasar no tanto por lo técnico, sino más bien por la participación, por hacer que la reforma le pertenezca a mucha gente, ¿no? ¿Ese es el principio rector? Bueno, depende de quién lo mire, ¿ah? Quizás de parte del gobierno puede ser así, yo lo veo algo distinto. Yo creo que es una manera de hacer un intento por llegar a ciertos acuerdos Uh-huh. o ciertos planteamientos. De hecho, la ciudadanía ha sido sumamente clara
respecto de los fondos de la AFP, respecto o de sus fondos previsionales administrados por la AFP, para ser bien preciso, respecto a la heredabilidad o la herencia de aquello. Hay opiniones mayoritarias, ampliamente mayoritarias, respecto del 6% restante, donde la gente quiere tener la libertad de elegir quién se lo administre. Y también hay una mayoritaria posición de llegar ahí con esos recursos a una capitalización individual. Y hay otros sectores que, por supuesto, proponen ir y buscar solidaridad y mejorar las pensiones en lo inmediato. Yo creo que todo eso hay que analizarlo y hay que analizarlo desde el punto de vista técnico y del punto de vista de lo sostenible en el largo plazo. De lo contrario, todos estos sistemas han fracasado en el pasado y en países incluso desarrollados. Y Entonces, yo creo que hay que mirar todas las propuestas y hay que sacarle punta al lápiz, como todas las cosas, Iván. tal cual. Oiga, en el entendido que hubiera un acuerdo entre el sector de los empleadores o de los empresarios y el sector de los trabajadores, representado en este caso por la CUT, da la idea de que, o tiene usted la idea de que es un acuerdo de ese tipo, un acuerdo entre la CPC y la CUT, es un acuerdo que de alguna manera debería informar, debería influir en la política en términos de darle más consistencia a una reforma de este tipo, como por ejemplo la previsional? Bueno, yo insisto ahí, Iván, en concordar el diagnóstico y sacar los eslogan hacia afuera. De hecho, ayer en un canal de televisión también lo manifesté. Si nosotros logramos llegar a ciertos acuerdos que de alguna forma la política no lo ha logrado en los últimos 15 años, hubo comisiones al respecto, la Comisión Marcel, la Comisión Bravo, Ujú. después vino la propuesta de Rodrigo Valdés, después vino la negociación del ministro Briones, y nada de eso prosperó. Entonces yo creo que hay que hacer un legítimo esfuerzo por buscar la manera de llegar a ciertos acuerdos de cara a la ciudadanía, considerando lo que la ciudadanía piensa y estima, y en base a eso buscar los caminos para encontrar el buen manejo y correcto manejo del tercer pilar, que sería el 6% adicional, buscando una cuota de racionalidad en la solidaridad que eso implica, y no necesariamente plantearlo desde el punto de vista estrictamente ideológico. Y creo que ahí hay un desafío que es bien importante, que el primer desafío es del propio gobierno, que esté disponible para que cierta negociación y acuerdo se puedan materializar. Y posteriormente, por supuesto, está el Congreso, que tiene que abrazar estos acuerdos si son exitosos y transformarlo en una ley. Yo creo que es un buen ejercicio y va a depender mucho de si esto en profundidad se lleva a cabo. Estamos con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Juan, en paralelo se va a dar el proceso en este mismo diálogo por la reforma tributaria. ¿Es similar el mecanismo? Bueno, en el caso de la reforma tributaria, efectivamente nosotros participamos de la primera reunión, que básicamente no hubo diálogo, sino que fue una reunión más bien informativa. Ujú. El ministro Mario Marcel explicó cuáles son las bases con que ellos ven esto, y la subsecretaria Claudia Sangüesa explicó los mecanismos. Yo creo que ahí claramente debemos nuevamente insistir en que tenemos que tratar en base a concordar diagnósticos, porque es muy fácil discutir cifras. Por ejemplo, el otro día miraba una cifra y comparaban Chile, que es el país que menos desigualdades tiene dentro de Latinoamérica, que más avanzado, que tiene una brecha, por supuesto, con los países europeos, pero lo comparaban con esa cifra con los dos países europeos que tenían
el mayor bienestar, la mayor riqueza y las mayores condiciones, y no con la media, ¿te fijas? Entonces, yo digo, acá tiene que haber un cálculo técnico donde diga, bueno, ¿cómo llevamos a Chile en una reforma de esta naturaleza, haciendo las correcciones que corresponde, partiendo por lo previsional, que ahí hay una brecha importante, y segundo, discutir si corresponde o no medirnos con el promedio de la OCDE o medirnos con el promedio de los países que son los más pobres de la OCDE, que nosotros podríamos aspirar a aquello, y en base a eso determinar cuáles son las brechas y cómo hacerlo. Y Es un, también hay un diagnóstico dentro de... menos compartido, Juan, en el tema tributario que en lo que se aprecia en la previsional. Bueno, yo hice una columna el sábado pasado, no sé si tuviste la oportunidad de verla, pero en los países europeos las cotizaciones previsionales son parte de las consideraciones para calcular los impuestos que percibe la nación. Y en Chile, por el hecho de ser un pilar contributivo, no se considera. Y eso Claro, no te están da puestas cuando prácticamente se calcula 7 u 8 el régimen puntos del tributario. PIB. Ajá. Entonces, cuando tú dices, bueno, Chile tiene 20 y Europa tiene 33, por lo tanto hay 13, bueno, yo digo, bueno, partamos por decir que hay 8 puntos que no están considerados, que hay que considerar que además al haber una reforma previsional va a subir, y vamos viendo dónde están las reales brechas. Y las reales brechas están en que la masa de impuestos, en el caso de los países desarrollados, las personas contribuyen con más impuestos en lo personal, y también hay una brecha generacional que hay que ajustar, y también hay una brecha que hay que mirar en función del estado de desarrollo del país. Por eso mismo, ¿Cuál es la carga, dale cuál es la carga tributaria que tuvo, por ejemplo, España cuando tenía el nivel de riqueza de Chile, exacto. o Portugal, o Finlandia, o Islandia, o cualquier país europeo? Y eso, ahí también hay una diferencia no menor respecto de eso. Por eso mismo, da la impresión, por lo que está diciendo, que hay un diagnóstico menos compartido, menos consensuado de punto de partida para una reforma tributaria. ¿Es correcto esa percepción? Mira, yo tengo mucha confianza si esta reforma tributaria finalmente se lidera desde el punto de vista técnico, donde tenemos al ministro Mario Marcel, que efectivamente tiene las capacidades sobresalientes en materia técnica y conceptual. Yo creo que va a ser más fácil. El punto es salir del eslogan y este discurso con la cuña rápida. Y aquí quiero hacer bien claro, el ministro Mario Marcel jamás ha tenido ese tipo de discurso, al contrario de un discurso muy ponderado, muy técnico y muchas veces correcto. Pero yo creo que desde el punto de vista de algunos actores del gobierno tenemos que salir de ahí. ¿Mm? Juan, lo último. Respecto al tema de la inflación, el gobierno se supone que va a anunciar hoy medidas en torno a paliar un poco el problema del alza de la carestía, del alza del costo de la vida. Pero anda dando vuelta una idea, particularmente en redes sociales, de que la inflación también es causada por un fenómeno de colusión, que hay empresarios que se están poniendo de acuerdo para subir los precios, aprovechando la guerra, en fin, la situación general. ¿Qué piensa usted de esa hipótesis? Bueno, yo creo que eso le hace mucho daño a Chile del punto de vista de ese tipo de suposiciones o indicaciones de las redes sociales, y creo que hay algunos eh, parlamentarios que han actuado con bastante irresponsabilidad. Partió la Democracia Cristiana con ese mismo comentario, que me parece a mí absolutamente irresponsable. Esto obedece a una situación de crisis internacional en materia de producción y logística fruto de la pandemia. Posteriormente la guerra de Ucrania, que es uno de los principales productores del mundo de aceite, de trigo, de maíz, que está influyendo, y es cosa de ver la televisión, cómo es la guerra. Yo me imagino que en esa guerra es difícil poder producir, ¿no? Y estamos viendo que países como Estados Unidos hoy día tiene 8,5% de inflación. Y resulta que nosotros cerramos el año pasado con 9 y fracción. O sea, tenemos una diferencia que es fruto
en gran parte de la irresponsabilidad de algunos de haber aprobado los retiros de los fondos de pensión en la forma que se hizo y haber sobrecalentado la economía. Por lo tanto, yo descarto absolutamente y me parece absolutamente irresponsable que se siga discutiendo o que se siga planteando irresponsablemente comentarios de esta naturaleza, y creo que es el momento de sacar de la discusión y actuar en forma responsable todos los eslogans que muchas veces incluso no permiten avanzar en las discusiones. Me refiero, por ejemplo, cuando se usa la palabra guetos verticales, refiriéndose a los proyectos de inversión inmobiliaria, cuando se habla de sequía y saqueo, que es absolutamente injusto e incorrecto decirlo, cuando se habla de el lucro, cuando todos necesitamos recibir nuestros ingresos para poder sobrevivir, vivir y hacer nuestras cosas, y en ese sentido, a mí me parece irresponsable, y perdona Iván que sea muy categórico y lo reitere, en venir a plantear de que por el hecho que haya subido el aceite, que es un mercado extremadamente transparente, competitivo, el trigo, el arroz, son commodities que se ven los precios todos los días en todas partes del mundo, venir a decir que aquí hay una suerte de principio de acaparamiento o colusión o lo que sea. Eso es absolutamente irresponsable. El presidente de la CPC, Juan Sutil, esta mañana en Tele 13 Radio. Juan, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván, que tengas muy buen día. Igual, buenos días.